Buen día a todos, bienvenidos a nuestra primera exposición de esta materia que lleva por nombre Sociología de la Educación. Nosotros somos el primer equipo y está conformado por Dulce Azucena Mendoza Cruz y una servidora, Luz Fran Carlín Sastre. Nosotros le vamos a explicar sobre el pensador Augusto Comte. Este pensador ha sido señalado como el primer filósofo científico en la historia y su reputación estuvo en lo más alto durante el siglo XIX. Aunque su familia era tanto católica como monarca, la influencia de la Revolución Francesa lo marcó. El momento histórico en el que creció le dio a Comte el impulso necesario para alejarse de la religión y del rey. Durante casi toda su vida, Comte dependió económicamente de sus amigos, puesto que sus ingresos eran muy bajos. Entre ellos, allegados a él se encontraban figuras como Hotchkiss, Milling y Emily Litter. Las ideas centrales del pensamiento de Comte cuentan con gran influencia de los planteamientos de Saint-Simon. En esos años, Auguste Comte se puso en contacto con las élites intelectuales parisinas que eran cercanas a su jefe y mentor intelectual. Durante ese periodo, Comte publicó algunas de sus ideas en los medios que Saint-Simon tenía a su disposición, pero nunca llegó a afirmarlos. No todo marchaba bien entre ellos, y las discrepancias intelectuales se iban profundizando con el paso del tiempo. La ruptura definitiva de Saint-Simon y Comte se dio en abril de 1824, después de 7 años de colaboración. De cualquier modo, la influencia del primero fue difícil de remover para el segundo. Esto fue visible en los trabajos realizados por Comte de forma positiva a la separación profesional y personal que hubo entre ambos. Teorías de Comte. El positivismo. Esta corriente filosófica surgió como un producto directo de las conferencias y reflexiones en torno al conocimiento de Auguste Comte. Para el filósofo francés, el centro de su curso debía ser la demostración de que se necesitaba una ciencia cuyo foco de estudio fuera la sociedad. También deseaba demostrar que las diferentes ciencias eran diferentes artistas de un todo. Es decir, para Comte la ciencia no debía ser abordada como un elemento dentro de la filosofía en general, sino que en sí misma era un objeto. Sociología. El concepto planteado por Auguste Comte hace referencia a una ciencia social unificada. Deseó con ella explicar su presente, al tiempo que permitía planificar de forma ordenada el desarrollo del futuro de las sociedades. Aunque no fue el primero en dar un uso a la palabra que nombra a esta ciencia, se considera que el término fue acuñado por Comte. Eso se debe a que él fue quien le dio el sentido más difundido y elaboró de mejor manera las ideas en torno a la sociología. Para el filósofo francés, la filosofía positiva contaba con un objetivo, el cual era ascender el estudio de la sociedad hasta la tercera etapa del conocimiento. En esa nueva ciencia que abordaba temas relacionados con la sociedad, el filósofo separó dos aspectos diferenciables: lo estático social, que estudiaba tanto las leyes como las organizaciones sociales, y lo dinámico social, en el que se trataba del progreso y los cambios. Clasificación y jerarquía de las ciencias. Comte creó un esquema en el que organizó las ciencias tanto por su complejidad como por su desarrollo histórico. Dentro de esa escala, el primer puesto se corresponde con lo más básico y el último con lo más complejo. Hasta la actualidad, esta es la clasificación preferida. Cada una de esas áreas formaba parte de lo que el francés definió como la filosofía de las ciencias. Todas las áreas que se encontraban dentro del campo de estudios quedaron representadas en la jerarquía. Se iba de lo general a lo particular, por eso el primer lugar era ocupado por las matemáticas, que sirven como herramienta para muchas otras ciencias.
y en el último escaño estaba la sociología, que hacía uso de más asistencia para poder desarrollarse, puesto que era la más compleja. Según Comte, era evidente que, por ejemplo, la astronomía usa las matemáticas, así como la química emplea la física. Cada ciencia más avanzada utiliza a la anterior sin ser un producto del eslabón previo. Los aspectos que según Auguste Comte eran los principales temas a abordar por la sociología fueron la evolución de la sociedad, surgimiento, expansión y ciclos de vida, y sus características, mediante el ejemplo de la historia y la biología. Pensó en la historia como la principal área de colaboración con la sociología, puesto que de ese modo no necesitaría de las otras ciencias de menor jerarquía. En su plan, la filosofía social solo tenía una relación de dependencia con la biología. En ese punto se vuelven visibles las diferencias entre la aproximación de Comte para estudiar la sociedad y lo que actualmente realiza la sociología para acometer este objetivo, con el uso de herramientas como la matemática social y la economía. Eso no está adecuado al orden jerárquico de las ciencias planteado por Auguste Comte. Para Comte, el método histórico era el que funcionaba mejor, puesto que ese elemento era indivisible de la evolución de las ciencias. Comte afirmaba que su filosofía se había elevado por encima del materialismo y del idealismo, y que la filosofía que negaba la había reemplazado por la ciencia. La sociología de Comte partía del principio idealista de que las ideas gobiernan el mundo. Según Comte, la humanidad atraviesa en su desarrollo por tres estadios. Los dos primeros, el teológico y el metafísico, ya habían pasado. El trabajo principal de Comte es Curso de Filosofía Positiva, en 1830 a 1842. Durante los años finales de su vida, el filósofo francés Auguste Comte se dio a la tarea de modificar sus teorías y organizarlas. Bueno, pues este ha sido el primer tema del filósofo Auguste Comte, con la participación de Luz Frank y una servidora, Dulce Azucena. Gracias por su atención.